un barco encallado en el canal de Suez, impidiendo el paso de mercancías por un valor estimado de casi 10.000 millones por día, un canal que tiene el 12% del comercio internacional de buques de container, así que un tema más que interesante para analizar, como siempre desde la óptica del seguro. Qué mejor que tener a un amigo también y especialista en la materia, el doctor Gustavo Giusti. Gustavo, buen día. Fernando te saluda. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar con ustedes. Sí, para nosotros también, porque bueno, estos temas también traen especial interés. Me imagino, por decir, que hasta el negro López Saavedra y mi viejo deben estar escuchando desde alguna nube esto, porque el tipo de casos que les gustaba analizar. Así que contale un poco a la audiencia de qué estamos hablando, cuál es la situación actual, que creo que a estas horas todavía sigue este buque sin haber podido ser desencajado. Es un caso, por supuesto, desde el punto de vista del seguro, extremadamente interesante, pero no solamente desde el punto de vista del seguro. Fíjate que es un caso que está trayendo a la audiencia mundial como un hecho novedoso. Un canal como el canal de Suez, que como vos bien decías, aporta más del 10% del tráfico marítimo mundial, pero más importante todavía, es un canal de navegación que aporta casi el 50% del comercio de la ruta entre Asia y Europa, y con la gran producción de materia prima y de productos terminados que trajo la pandemia, en Asia sobre todo, ¿no? Me refiero, y con esta nueva modalidad de cadenas de suministro y de contratos justo a tiempo, que requieren poco stock en las fábricas y mucho cumplimiento estricto de los plazos de los contratos, me refiero al comercio internacional, genera que la trascendencia y la importancia de que los plazos en los tráficos marítimos sean cada vez más exactos. Este tipo de demoras en canales tan importantes de navegación como es el canal de Suez genera problemas en el comercio internacional, en los seguros, por supuesto, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, pero en la vida cotidiana de la gente le va a afectar, no solamente en cuanto al transporte de mercaderías y a la provisión de bienes, sino inclusive al transporte de petróleo, granos. Es un canal muy utilizado también, como ustedes saben, para el traslado de hidrocarburos y de mercadería a granel, de alimentos, etcétera, ¿no? Si te parece, comencemos con el análisis de lo que es la parte de daño directo, porque acá tenemos el barco, no sé si habrá problema con la mercadería, un gasto de salvamento, tener que desencallarlo, que es lo que encontraríamos en la parte de buque y maquinarias. Absolutamente. Imaginemos que la navegación, como estamos acostumbrados a verla hoy en día en buques portacontenedores, inclusive en puertos argentinos, que vemos estas grandes estructuras que transportan contenedores, quedan chicas en comparación del buque por lo que estamos hablando. Este es un buque que transporta aproximadamente 20.000 contenedores. Por lo tanto, es de los buques de mayor porte que hoy se trasladan de un punto a otro en el comercio mundial, en el comercio internacional. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño paréntesis que me parece interesante. El avance de la tecnología en la navegación, estamos hablando de buques que transportan 20.000 contenedores, cuando hace 30 o 40 años en Argentina todavía estábamos descargando mercadería a granel. No quiero hacer ese paralelismo, es decir, la industria de la navegación, la tecnología de la navegación marítima, aérea o de transporte terrestre, evoluciona quizás más rápido que los canales o el medio en el que se desarrolla la actividad. Estamos hablando del canal de Suez, que ha cumplido hace poco 150 años, y si bien lo dragan, etcétera, sigue estando preparado para otro tipo de navegación. Y el hecho que nos ocupa, que ahora podemos conversar o debatir si se trató de una culpa náutica vinculada con un error humano, con fallas en la maquinaria, error de cálculo, etcétera, en definitiva, lo que genera es una varadura. ¿Qué es una varadura? Sabemos que un buque está acostumbrado o está preparado para explotar. Cuando un buque deja de explotar porque se encalla, porque toca con el lecho fluvial o marino, entonces deja de poder moverse o trasladarse para lo que fue diseñado. En este caso el buque se encalló, se varó, chocó su piso contra el lecho y por lo tanto no puede movilizarse como está preparado con sus motores. Y por lo tanto, un buque, como les decía, de tanto porte, está bloqueando prácticamente el canal. Imagino que todos ustedes habrán visto las fotos satelitales que son impactantes de cómo el buque
bloquean como una barrera el canal de navegación. Respecto a lo que decís de evolución, para contarle a la gente, el buque tiene 400 metros y en ese lugar el ancho del canal es de 200. Absolutamente, absolutamente. Mira, Fernando, estamos hablando de foros internacionales vinculados con el derecho marítimo y demás, de los que soy miembro y participo activamente, ya sobre contingencias vinculadas con los buques autotripulados, con los buques que se van a dejar de mover utilizando energías fósiles y mutando a energías renovables, menores tiempos de traslado, etcétera. Pero yo creo que esto nos hace dar cuenta que nos estamos olvidando de la adecuación de los medios donde se desarrolla la actividad navegatoria. Así que bueno, sin entrar demasiado en ese detalle o en esa conversación que sería muy interesante, pero que es así de extensa, que yendo directamente a tu pregunta, lo primero en lo que se está trabajando, y lo que lo están haciendo empresas de primer nivel mundial, como es Smith, que está trabajando en zafar de la varadura este buque, es lo primero que van a intentar hacer, ¿no? Zafar de la varadura, que el buque vuelva a flotar y que de esa manera pueda trasladarse y desbloquear el canal. Esto que está ocurriendo en el canal de Suez es muy común que pase en el río Paraná, es decir, no es algo que sea ajeno a nuestra navegación fluvial. Por supuesto, en otras características y con otras contingencias, pero también el río Paraná genera habitualmente este tipo de varaduras. Te hago una consulta. Según las informaciones internacionales, se calcula que el barco tendría cobertura por el orden de 100 a 140 millones de dólares. Dentro de lo que es un operativo de estas características, ¿no?, que ya se torna casi único, ¿calculás que lo que sería el daño propio podría estar cubierto dentro de esos montos? Después vemos el otro tema, ¿no?, el consecuencial. Sí, definitivamente las pérdidas económicas como consecuencia directa e indirecta de este hecho lo van a superar ampliamente, ¿no? Los montos que vos me estabas comentando. Como hablábamos al principio de la charla, en este caso, que es interesante desde el punto de vista del seguro, se involucran prácticamente todas las coberturas marítimas a las que estamos acostumbrados a encontrar. Coberturas de carga, coberturas de casco, coberturas de protección e indemnización, las que se conocen como de P&I. Es decir, confluyen todos los contratos de seguros a los que podamos estar acostumbrados en el ámbito del seguro marítimo e incluso por fuera. Contratos de pérdida de beneficios, de daños contingentes, demoras, etcétera, ¿no? Porque esto realmente, como conversamos, está activando diferentes tipos de contingencias. En lo que tiene que ver estrictamente con el seguro marítimo, por supuesto que muy probablemente el capitán del buque haya declarado la avería gruesa inmediatamente ocurrida esta varadura y empiezan a actuar las pólizas de carga. Hablamos de más de 20.000 contenedores y pensemos que en cada contenedor puede haber a su vez mercadería de cantidad innumerable de fletes que participan. Así podemos multiplicar esos 20.000 contenedores por varios más de intereses vinculados con esta navegación. Entonces se activaría la cobertura de la carga, probablemente por la contribución que tenga en avería gruesa, inclusive por daños en la mercadería, porque es probable que haya mercadería perecedera a bordo, que por el solo paso del tiempo se genere daños, pérdidas, y por supuesto daños en el casco, que los ha habido ya, por lo que estuve leyendo, y seguramente los haya motivo de la zafada de la varadura, y si el buque permanece en estas condiciones, aun cuando hay peligro de que sufra el casco mayores daños aún, y por supuesto daños emergentes, lucros cesantes, reclamos de terceros, e inclusive me animaría a pensar que podría haber algún reclamo por daño ambiental, inclusive también vinculados por coberturas de P&I, ¿no? Gustavo, buen día. Marcelo te saluda. Marcelo, ¿cómo estás? Para todo este daño que estamos considerando, ¿hay alguna limitación de responsabilidad o se paga todo? ¿O hay algún límite? Es una pregunta muy interesante, creo que es la pregunta clave y debe ser en lo que están trabajando los peritos de los aseguradores, pero principalmente el propietario del buque y el armador, ¿no?, que quien tiene la explotación comercial. Hay hechos en lo primero que se va a tener que trabajar, que es de lo que poco se habla, me imagino casualmente por esto, es en la causa, qué fue lo que determinó que este buque se desencadenó. He visto algunos
informes o algunos videos de AIS, de radares que van siguiendo la trayectoria de la navegación de buques, y parecería ser un error humano o una falla mecánica. Es muy común este tipo de incidentes que existe error humano. Ustedes saben que este tipo de navegaciones por canales específicos o por rutas muy delimitadas, como pasa en el puerto de Buenos Aires, ustedes entran al puerto de Buenos Aires navegando con buques de estos portes, lo hacen por lo que se conoce como el canal Mitre, que es un canal muy estrecho de navegación que requiere el conocimiento estricto del lugar. Y por eso es que para entrar al puerto de Buenos Aires es obligatorio que los capitanes extranjeros que entran a bordo de estas naves lo hagan con el asesoramiento técnico naval de un práctico o vaquiano, es decir, una persona que conoce el lugar. En estos lugares, muy probablemente también tenga el capitán el asesoramiento técnico naval de un práctico, y si bien no dirige el buque, la dirección del buque siempre está a cargo del capitán, este práctico o vaquiano es quien lo va asesorando técnicamente en la técnica naval, en el conocimiento del lugar, de cómo navegar por ese estrecho canal de manera que no ocurra lo que terminó ocurriendo. Entonces, es muy posible que haya habido una falla humana y es muy posible también que haya habido una falla en los motores. ¿Y por qué hago esta aclaración? Para responder tu pregunta, Marcelo, porque en función de cuál haya sido la causa del infortunio de este siniestro, es que se podrían aplicar eximentes de responsabilidad para el transportista, lo que lo dejaría fuera de reclamos de terceros, en líneas generales, ¿no? Por supuesto, o limitaciones o limitantes de responsabilidad, que ya lo hemos hablado en otras charlas. La limitación económica en la responsabilidad o en las indemnizaciones que debe asumir el propietario de una embarcación o el transportista es una de las características o de los institutos que caracterizan al derecho internacional de la navegación. Por lo tanto, en consecuencia, probablemente los reclamos, o seguramente los reclamos excedan el valor del buque, que me imagino que serán estos cientos de millones de dólares, o la suma asegurada que estará vinculada con eso, pero muy probablemente trabajen los armadores y los aseguradores, por lo menos de las pólizas propias de este buque, en intentar o eximir la responsabilidad o limitarla, de manera tal que sean conducentes esas sumas aseguradas. Pero, agrego muy brevemente, tengamos presente que probablemente se activen todas las pólizas de estos cientos de buques que están esperando y de las cargas que están a bordo, ¿no? Gustavo, vos seguramente tenés experiencia y habrás participado en algún caso de estos donde por ahí un buque interrumpe el canal de acceso a un puerto, lo que contabas en alguna situación en algún río, y obviamente digo la inmensidad de reclamos que se pueden producir es relevante, pero no recuerdo a nivel internacional un caso de esta magnitud. No creo que aún existiendo alguna cobertura de PANDI haya límites suficientes cuando, como decía, se habla de pérdidas de 10.000 millones de dólares diarios. Esto ya lleva, creo que desde el martes, 5 días de detención y de, bueno, perjuicios para terceros. Absolutamente. Es uno de los casos más relevantes en términos económicos que recuerde. Ha habido casos muy importantes en términos económicos, pero siempre vinculados principalmente con daños por contaminación, ¿no? En general son los daños que generan mayores indemnizaciones. En estos casos, el bloqueo de un canal como es este caso, o como podría haber pasado exactamente lo mismo si se hubiese bloqueado el canal de Panamá por este tiempo, o algunas otras vías navegables interoceánicas. La realidad es que sí, es uno de los hechos más impactantes de los últimos años, y creo que tiene que ver principalmente con el avance de la tecnología naval y la falta de adecuación de los medios, los lugares, los medios acuáticos donde se desarrolla la actividad. Gustavo, nos concentramos en el barco que está varando el canal, pero fuera de ese canal hay cientos de barcos esperando continuar la navegación con mercaderías, en muchos casos mercadería perecedera. Por ahí veo que hay barcos que llevan carga de animales vivos. ¿Cómo afecta toda esa mercadería que hoy está a bordo de un barco que no puede seguir navegando, que tal vez termine siendo afectada por esta demora en poder cruzar el canal? Absolutamente, como recién les decía, nos focalizamos en las coberturas del buque varado, ¿no? Que es el que está obstruyendo la navegación y que genera contingencias o hechos de responsabilidad propia, pero pensemos en los cientos de buques que están esperando con mercadería perecedera, como bien decís vos, o con pérdidas de beneficio, o con contratos caídos, o con incumplimientos del contrato, o con demoras en los fletes, etcétera. También pensemos en ubiquémonos en el canal de Suez,
y pensemos en los medios, en los modos o en las rutas alternativas de transporte. Y recordemos casos de piratería en otras costas de África, es decir, esto genera contingencias para terceros de importancia e implicancias directas para otras pólizas. Esos daños en buques que están esperando por pérdida de flete o por el paso del tiempo en la mercadería, van a hacer activar pólizas distintas a las del buque varado, ¿no? Gustavo, acá tenemos una duda, pero nos consulta un colega, dice, si el práctico lo coloca el operador del canal, si también queda el operador del canal de alguna manera enganchado en este siniestro, al haber puesto ese práctico sobre el buque que finalmente termina varado. Mira, es una pregunta muy interesante, realmente. Desconozco si en el canal de Suez el servicio de practicaje es independiente o es parte del servicio que brinda el operador del canal, realmente lo desconozco, pero en general el servicio de practicaje, vengo al caso de la Argentina, que es más usual, donde el servicio de practicaje, como les decía, es obligatorio en ciertas vías navegables, el práctico tiene su responsabilidad en la navegación. Pero recordemos, como les dije antes, el práctico es un asesor del capitán. No es quien tiene el gobierno y la dirección del buque. El gobierno y la dirección del buque siempre queda en cabeza del capitán, que es quien toma la decisión final por no estar de acuerdo con lo que indica el práctico, o inclusive puede interpretar de manera incorrecta o errónea las indicaciones que le da el práctico y generar una situación como esta. Pero la responsabilidad del práctico es independiente. Si el práctico es un servicio adicional que presta la vía navegable, bueno, habrá una responsabilidad respectiva también de quien presta el servicio, y si el práctico es un profesional independiente, como suele ocurrir, será el práctico quien si es un hecho generador de su responsabilidad, quien deberá responder, y para eso hay pólizas de responsabilidad que cubren estos hechos de mala praxis de los prácticos como asesores. No tenemos duda que es un tema interesantísimo y que lo vamos a seguir en el tiempo y que va a llevar mucho tiempo, sobre todo todos estos reclamos consecuenciales, así que seguramente ya lo volveremos a tratar con la voz experimentada y autorizada del amigo Gustavo Yusti, abogado especialista en Derecho Marítimo. Como siempre, Gustavo, un gustazo tenerte en nuestros micrófonos. Te manda saludos José Escándar del Instituto de Formación Técnica del Sindicato, que sé que estuviste dando algunas charlas también para nuestros alumnos. No, es un gusto para mí siempre conversar con ustedes y también saludos para todos. Gracias, un abrazo. Chao, un abrazo.